bienvenidos, maestra. Fuerte el aplauso para la maestra Yoshiko Nishimura. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en tus ciudades. Por esta invitación. Y bueno, ya platicábamos que esta es una obra pues muy importante, es contemporánea y representativa obviamente de este gran país que es Japón. Y bueno, usted en México ha sido fundadora de una asociación muy importante para disfrutar de esta música. Así es. Cuéntenos. Yo soy Yoshiko Nishimura. En 1991 formé la Asociación de Amigos de la Música Japonesa, Kasokai, a la que se han incorporado mis alumnos de Koto y básicamente músicos mexicanos y residentes japoneses aquí en México. Y bueno, para tocar la siguiente pieza, la siguiente obra, hay que, pues ahora sí que acomodar los puentes que me platicaba. Así es, cada obra compuesta para Koto tiene su propia afinación. Así es, entonces vamos a afinarla, bueno, la maestra va a afinar el instrumento, que este se llama Koto. Así y tiene otro nombre que me mencionaba. También se conoce como So. Koto es una arpa japonesa semicilíndrica de 13 cuerdas con sus respectivos puentes. Aunque mide 1,85, es ligero. Está hecho de madera de paulonia. Muy se bien. pulsa con 3 plectros de malfil colocados en los dedos, pulgar, índice, gordial. Ahí está. Pues ya afinada el instrumento, vamos a disfrutar de la siguiente pieza. ¿Le parece? Muy Adelante, maestra. Fuerte el aplauso, muchachos. Muy bien, fuerte el aplauso. Muchas gracias por estar con nosotros y traernos estas obras. Y hay un material discográfico. Cuéntanos, maestra, de este disco. Para celebrar el 25 aniversario de la fundación de Kasokai, el año pasado presentamos nuestro disco CD, Hachidan. Pues muchas felicidades por este material discográfico. Existe una fanpage de Facebook para que el público esté al pendiente si hay otro material discográfico, si hay algunas presentaciones o si quieren ser parte de esta asociación. Sí. ¿Cuál es la página de Facebook? Por Facebook, Kasokai.
pueden buscar el acceso, por favor. Ahí está apareciendo en pantalla. Y bueno, este tema que presenciamos me decía que se llamaba Primavera en el Pueblo. Así es. Muy bonito tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenidos de nueva cuenta por acá. Aquí habrán estado con nosotros. Y la maestra, pues de verdad es un placer que en México pues realice este tipo de asociaciones donde podamos disfrutar en conjunto de la música. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Algo que le quiera decir al público. Tenemos seguiremos en la creación de la nueva música japonesa con los instrumentos occidentales como flauta y piano. Espero que tener la oportunidad de promover esta cultura japonesa mediante esta bella música aquí en México. Pues muchas felicidades, de verdad. Aparte es muy bella el arpa, su instrumento, que sin duda alguna, como usted me lo mencionaba hace unos minutos detrás de bambalinas, pues es todo un arte, porque tenemos que estudiar partituras y demás. No es nada más estar pues, auditivamente, tienen que estudiar. Así es. Pues muchas felicidades, maestra. El aplauso para la maestra. Por lo tanto, vamos a despedir la emisión.